Vamos a orar y después leemos la porción de las Escrituras. Padre, te damos tantas gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque nos permites reunirnos como iglesia, nos permites adorar juntos, cantar juntos a tu nombre y nos permites también, Señor, escuchar tu palabra por medio de la cual tú utilizas, Señor, para transformar nuestras vidas, nuestros corazones, nuestra mente. Te pedimos, Señor, que podamos oírla con humildad, que podamos recibir tu palabra, creer tu palabra, ser convencidos por tu Espíritu Santo. Señor, que tu palabra transforme nuestros corazones. Y te rogamos, Señor, que tú me ayudes en esta hora a ser fiel a tu palabra para exponerla, Señor, con fidelidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lo que vamos a hacer, hermanos, porque es un capítulo algo largo, tiene 40 versículos, es leer por partes conforme yo he dividido el texto. Vamos a leer primeramente del versículo 1 al versículo 9 y así vamos avanzando en la lectura. Dice la palabra del Señor, Éxodo capítulo 25, versículos 1 al 9. Leemos desde la traducción que estamos usando, que es la NBLA, y dice: el Señor habló a Moisés y le dijo: dile a los israelitas que tomen una ofrenda para mí, de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo. Ustedes tomarán mi ofrenda, y esta es la ofrenda que tomarán de ellos: oro, plata y bronce, tela azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de marsopa y madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así ustedes lo harán. Yo he titulado al sermón del día de hoy: Dios entre nosotros. Dios entre nosotros. Mi esposa y yo somos muy diferentes en algunas cosas, o bueno, en muchas cosas, ¿verdad? Pero somos muy diferentes en algunas. Ella es un poco más hogareña que yo. Quiero decir que ella extraña más el hogar que yo. Yo, por el contrario, podría estar fuera de mi hogar mucho tiempo sin ningún problema. A ella le encanta, claro, como a todas las mujeres casi, salir, vacacionar, etcétera, pero mientras sean de vacaciones, ¿cierto? Y regresar a casa con su familia y ver a sus padres y ver a sus hermanos y ver a sus sobrinos, etcétera. Ella dice que no le gustaría tener que irse a otro país a vivir porque estaría lejos de casa. Estaría lejos de sus padres y no los podría ver tan seguido, lejos de sus hermanos, de sus amistades, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, por el contrario, le digo que a mí no me importaría mudarme a otro país, aunque fuera lejano. Y le digo: mira, no pasa nada, puedes ver a tus papás aunque sea una vez al año o 2 veces al año, está bien. Y ella dice: no, es muy poquito. Y ella dice: si Dios te enviara a plantar una iglesia a otro país o un lugar lejos, iría, porque sería obediente, ¿verdad? A someterme a mi esposo y hacer la obra del Señor, pero sufriría por no ver a mi familia tan seguido. Yo le digo, yo no tengo problema con eso. Algunos seres humanos son más nómadas, otros son más hogareños, pero a fin de cuentas, todos buscan un lugar donde vivir. Algunos salen en busca de uno, otros les gusta regresar al lugar donde ellos nacieron porque ahí se sienten que es su hogar, su patria, y jamás quieren salir de ahí. Pero la pregunta es: ¿por qué el ser humano
tiene la necesidad de sentirse como en casa. Todos tenemos esa necesidad de sentirnos como en casa. Aunque te guste vivir en otro lugar, vivir en otro país donde no naciste, quieres llegar a un lugar donde digas, aquí vivo yo. Y es que Dios creó al ser humano, Dios creó al hombre, Dios creó a la mujer. En un principio, en el jardín del Edén, donde sería su morada. Y ahí en el jardín del Edén, Dios tenía completa y plena comunión con ellos. Pero recuerden lo que vemos en el Génesis. Ellos desobedecieron, ellos fueron expulsados de su hogar donde tenían una completa y perfecta comunión con Dios. Y a partir de ahí el hombre ha estado errante. Si vemos la historia desde el Génesis, el hombre cada vez se fue alejando más del jardín, alejando más de Dios, y desde entonces jamás, hermanos, jamás hemos podido regresar. Así que desde entonces el hombre ha estado errante por la tierra. El ser humano busca un hogar, pero no habrá verdadera satisfacción mientras no esté en verdadera comunión con Dios. El asunto es que el hombre necesita un lugar donde pueda morar, pero no estará satisfecho si en ese lugar donde él mora no está la presencia del Señor. Así que no es un verdadero hogar. Lejos de Dios, sin la presencia del Señor, no hay un hogar verdadero. Así es que lo que tenemos en este texto que vamos a ir viendo, en esos 40 versículos, lo que tenemos es al ser humano alejado de Dios, sin un hogar, sin comunión verdadera con el Dios que lo creó. Esa es la condición humana. El hombre está alejado de Dios, lejos de la presencia del Señor. Pero vemos algo bien interesante. Dios acercándose al hombre. Hemos visto a lo largo de todo el Éxodo que Dios rescata al pueblo de Israel. Pero ahora vemos que no solamente los ha rescatado, ahora vemos que Dios quiere morar entre ellos. Dios quiere estar entre su pueblo. No nada más los rescata para llevarlos al desierto y dejarlos ahí a su suerte, como decimos. Dios los saca. Pero Dios tiene un propósito. Dios quiere morar, habitar entre su pueblo. ¿De qué manera quiere Dios habitar entre su pueblo? Bueno, como vimos, versículo 9, Dios le va a dar instrucciones a Moisés y le dice que me hagan un santuario. Versículo 8, para que yo habite entre ellos. Esa es la clave de este pasaje. Y del capítulo 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31. Esa es la clave, que Dios le está diciendo a Moisés que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos. Y todos los demás capítulos hasta el 31, Dios está dando instrucciones a Moisés para que le hagan ese santuario y ese tabernáculo. Recuerdan la semana pasada el pastor Josué terminaba diciéndonos que Moisés estuvo 40 días, ¿verdad?, en la presencia del Señor en el monte. Y tú te preguntas, ¿qué habrá pasado en esos 40 días? Aquí los tenemos, del capítulo 25 hasta el 31. Dios hablando con Moisés, dándole instrucciones precisas y detalladas de dónde Dios y cómo Dios quería morar entre su pueblo. Todos son las instrucciones acerca de ese santuario. ¿Para qué? Dice el Señor, para que yo habite entre ellos. Por eso he titulado el sermón del día de hoy, Dios entre nosotros. Y como escribió Tim Chester en un comentario al Éxodo, dice, al igual que en el Edén, Dios vive en medio de su pueblo. Así que el tabernáculo es un eco del Edén y nos señala hacia nuestro verdadero hogar. Hermanos, somos
peregrinos en este mundo. Como dice Pedro, somos extranjeros y peregrinos. Y estamos de regreso, estamos buscando de regreso nuestro verdadero hogar, donde moraremos por la eternidad con nuestro Creador a plenitud. Mientras tanto, ¿cómo es que Dios está entre nosotros? Esa es la pregunta que queremos responder. ¿Cómo es que Dios puede estar entre nosotros? Y yo quiero predicarte esto esta mañana. Si te gusta apuntar, apunta esta pequeña frase para que te la lleves a casa. Esto es lo que te quiero predicar. Dios habita en nosotros por la obra de Cristo. Dios habita en nosotros por la obra de Cristo. Y pensando en esa proposición, yo he dividido el texto en 3 partes. Versículo 10 al 22 que vamos a comenzar a ver. Dios habita entre nosotros a través de su misericordia. Dios habita entre nosotros a través de su misericordia. Segundo encabezado es a través de una comunión con Él. Y tercer encabezado, a través de su luz. Y aquí vamos a ver, lo dividí de acuerdo a cómo Dios está dando esa dirección de lo que Él quiere que sea construido en el tabernáculo. Así es que Dios habita entre nosotros, o Dios está entre nosotros, primero a través de su misericordia. Versículos 10 al 22. Vamos a leer. Cuando después de que Dios le dice a Moisés todo lo que Él quiere que el pueblo ofrende voluntariamente para construir el santuario, Dios le dice a Moisés, lo primero que van a hacer es, harán también un arca de madera de acacia. Su longitud será de 2.5 codos, que son 1.12 metros. Su anchura de 1.5 codos, que son 68 centímetros. Y su altura de 1.5 codos, 68 centímetros. La revestirás de oro puro, por dentro y por fuera la revestirás, y harás una moldura de oro alrededor de ella. Además fundirás para ella 4 argollas de oro y las pondrás en sus 4 esquinas, 2 argollas a un lado de ella y 2 argollas al otro lado. También harás varas de madera de acacia y las revestirás de oro. Meterás las varas por las argollas a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas permanecerán en las argollas del arca, no serán quitadas de ella. Y pondrás en el arca, esto es muy importante, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Harás además un propiciatorio de oro puro. Su longitud será de 2.5 codos, 1.12 metros, y su anchura de 1.5 codos, que son 68 centímetros. Harás también 2 querubines de oro. Los harás de oro labrado a martillo en los 2 extremos del propiciatorio. Harás un querubín en un extremo y el otro en el otro extremo. Harás el propiciatorio con los querubines en sus 2 extremos de una sola pieza. Los querubines tendrán extendidas las alas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio con sus alas, uno frente al otro. Los rostros de los querubines están vueltos hacia el propiciatorio. Pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Allí me encontraré contigo, y de sobre el propiciatorio de entre los querubines que están sobre el arca del testimonio te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los israelitas. Fíjense, lo primero que vemos, hermanos, en estas interacciones de Dios con Moisés, o estas más bien instrucciones que Dios le da a Moisés, es que haga un arca. No te imagines un arca como el arca de Noé, por favor. No es un barco. Es más bien como un cofre, pudiéramos decir. Y algo curioso que estaba yo leyendo y investigando en mi estudio, y es que esta arca era una especie de cofre, pero las medidas
precisamente eran o se asemejaban mucho a las medidas de un banquillo que los reyes utilizaban en aquel tiempo para poner sus pies encima. O sea, el rey se sentaba sobre su trono, ponía los pies en ese banquillo cuando juzgaba cualquier situación en el pueblo. Lo curioso también es que, bueno, Israel no tendría un rey terrenal en ese momento. Recuerdan, ellos estaban caminando hacia una teocracia. Era Dios quien gobernaría a Israel al formarse la nación. Y eso es curioso porque eso tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido porque Dios, vemos en las escrituras que Dios reina desde el cielo, que ahí está su trono y el arca sería como el banquillo para sus pies en la tierra. Y repito, tiene mucho sentido porque es la imagen que la Biblia nos presenta de Dios al reinar sobre la tierra. Por ejemplo, si vemos Isaías 6, 1 y 2 dice: en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. El borde de su manto llenaba el templo. Creo que hay otra versión que dice: sus faldas llenaban el templo. Está diciendo Isaías que estaba la presencia gloriosa de Dios, pero solamente el borde de su manto llenaba todo el templo. Y él lo veía sentado en un trono alto y sublime. Y el mismo Isaías, en el último capítulo, capítulo 66, versículo 1, dice: así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podrían edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Qué pregunta tan retórica, ¿no? Es como diciendo el Señor: a ver, ¿creen que hay una casa, un lugar que ustedes puedan edificarme en donde yo pueda ser contenido? No, hermanos. Así que la idea del arca no era que Dios estuviera contenido en ese pequeño banquillo, en ese pequeño cofre. Representaba la presencia de Dios, claro, pero representaba que Dios gobernaría sobre Israel, y como si él nada más estuviera sentado en su trono en los cielos, gobernando a su pueblo. El tabernáculo, hermanos, estaba diseñado para transportarse a donde se movía el pueblo. ¿Se dieron cuenta? Para empezar, tabernáculo quiere decir como una tienda de campaña. Los israelitas eran nómadas, ellos iban rumbo a su tierra prometida, aún no tenían tierra, estaban caminando, estaban moviéndose, llegaban a un lugar, se instalaban y después de un tiempo seguían su recorrido. Así que el tabernáculo estaba diseñado, esta tienda estaba diseñada para que la pudieran mover. Por eso vemos que el arca tenía argollas y llevaba unas varas entre las argollas para que la pudieran transportar. La mesa que vamos a ver ahorita de los panes de la presencia del Señor también tenían argollas y llevaban unas varas para que la pudieran transportar. Así que lo que vemos aquí, hermanos, es que Dios habitaría en medio de su pueblo para gobernar por medio de sus leyes. ¿Recuerdan? Dios le dice a Moisés: dentro del arca van a estar las tablas de la ley. Dios va a gobernar por medio de sus leyes. Si vemos dentro del arca, debían estar guardadas las leyes. Y cada que el pueblo se movía, ellos debían llevar el arca hacia donde ellos habitaban, porque Dios quería habitar en medio de su pueblo. Pero hay algo bien interesante, porque el arca no era todo. En esta primera sección, el arca debía llevar, ¿qué? ¿Recuerdan? Encima un propiciatorio. Y tal vez si no estás familiarizado con esta palabra, vas a preguntarte: ¿qué es eso? Y cuando vamos al texto, vamos al Éxodo, y si no tienes mucha
todavía madurez en la fe y a lo mejor todavía no, o no mucho conocimiento todavía, tú ves y dices propiciatorio y ni siquiera te imaginas que pueda hacer eso. Y no lo ubicas, ¿verdad? ¿Qué es eso? Bueno, la palabra propiciación en su sentido, hermanos, para que lo entendamos fácilmente, en su sentido más básico quiere decir cubierta. Está el arca, ese cofre, vamos a decirlo. Adentro meten las tablas de la ley y tenían que ser cubiertas por una tapa, una cubierta, un propiciatorio. Entonces la pregunta es, ¿qué está siendo cubierto? ¿Qué está siendo cubierto? Si se fijan, este propiciatorio está cubriendo el arca, en donde se encuentran las tablas de la ley. Y la propiciación, hermanos, quiere decir que la culpa ha sido cubierta. Si vamos un poquito más a teología, quiere decir que es la expiación por medio de la cual se cubre el pecado ante Dios. Cuando vamos al Nuevo Testamento, Pablo dice en Romanos 3:25 que Jesús ha sido hecho la propiciación por nuestros pecados. ¿Empiezas a hacer conexiones con el Evangelio? Es Jesús, hermanos, quien ha cubierto nuestros pecados en la cruz, porque Él pagó por nuestros pecados, llevó la culpa que nosotros debíamos haber pagado. Es por eso que esto, hermanos, nos está señalando que Dios quiere habitar entre su pueblo a través de su misericordia. No es porque nosotros merezcamos que Dios habite entre nosotros o habite en nosotros, no es por eso, es porque el Señor en su gracia y misericordia puso a Jesús como la propiciación por nuestros pecados. No podíamos, hermanos, cumplir la ley a cabalidad, pero Cristo ha cubierto nuestra culpa. Gracias a que Jesús ha sido nuestra propiciación por nuestros pecados, hermanos, tenemos comunión con Dios. Es en Cristo que todas nuestras culpas pueden ser cubiertas. Es en Jesús que Dios habita entre nosotros. Así que Jesús fue el sacrificio para la propiciación, quien cubrió el castigo de nuestro pecado para que podamos recibir misericordia. Pero lo que necesitamos responder nosotros es que si Dios habita en ti, si Dios habita en mí a través de Cristo, la pregunta es, ¿vives consciente de esa realidad? Déjame decirte que si tú estás en Cristo, a donde tú vas, Dios va contigo. La pregunta es, ¿estás consciente de eso? ¿Vives consciente de que a donde tú vas como cristiano, Dios va contigo? Todo el mobiliario del santuario que tenía que construir, del tabernáculo, estaba diseñado de tal manera que ellos pudieran moverlo cuando ellos tenían que moverse. Ahora, hermanos, eso apunta a que en nosotros permanentemente habita Dios por medio de Cristo, a través de su Espíritu Santo. ¿Estás consciente? ¿Estás consciente y vives consciente de que a donde tú vas, Dios va contigo? Te repito nuestra proposición: Dios habita en nosotros por la obra de Cristo. Si tú has puesto tu fe en Cristo, a donde tú vas, Cristo va. Si vas al trabajo, no es que dejaste de ser cristiano un momento. Si vas de vacaciones, no es que dejaste de ser cristiano un momento. Al cabo estoy de vacaciones y lo que pasa en Cancún se queda en Cancún.
No, no, hermanos, no es así. Tú sigues siendo un creyente donde Dios habita en ti a través de su Espíritu Santo por la obra de Cristo en la cruz. Así que es por su misericordia que tú y yo podemos tener comunión verdadera con Dios. La pregunta es, contéstate, ¿estás en Cristo? ¿Ha sido Cristo tu propiciación? ¿Ha cubierto tu maldad? ¿Ha cubierto tu pecado de tal manera que la ira de Dios no puede caer sobre ti porque ya cayó sobre Cristo? Y eso nos lleva, hermanos, a nuestro segundo encabezado, a través de tener comunión con Él. Dios está en nosotros a través de tener comunión con Él. Versículos 23 al 30. Dice, harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos, 90 centímetros. Su anchura de 1 codo, 45 centímetros. Y su altura de 1.5 codos, 68 centímetros. La revestirás de oro puro y harás una moldura de oro a su alrededor. Le harás también alrededor un borde de 7.5 centímetros de ancho y harás una moldura de oro alrededor del borde. Le harás 4 argollas, ¿recuerdan? De oro, y pondrás argollas en las 4 esquinas que están sobre sus 4 patas. Cerca del borde estarán las argollas para meter las varas a fin de llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las revestirás de oro y con ellas llevarás la mesa. Harás también sus fuentes, sus vasijas, sus jarros y sus tazones con los cuales se harán las libaciones. De oro puro los harás y pondrás, fíjense bien, hermanos, y pondrás sobre la mesa el pan de la presencia perpetuamente delante de mí. Hasta este punto hemos dejado claro que Dios desea morar entre su pueblo. Está llamando a construir un santuario donde Él habite para estar en medio de ellos. Eso ha estado claro, ¿cierto? Y ahora le dice a Moisés que debe hacer una mesa de madera. ¿Qué pensamos, hermanos, cuando pensamos en una mesa? ¿Qué se nos viene a la mente? Una mesa con panes servidos, con sus jarras, sus tazones. ¿Qué se nos viene a la mente? Yo creo, hermanos, que no hay un mejor símbolo para ilustrar lo que es un hogar que un comedor. Y yo recuerdo que en casa de mis padres hay un comedor grande, amplio. Hay también una sala grande, amplia, cómoda, pero siempre recuerdo que cada reunión entre todos mis hermanos y yo y nuestras esposas, nuestra familia, siempre el mayor tiempo se pasa en la mesa. Aunque haya una sala cómoda donde puedas recostarte un poquito mejor que en una silla, siempre el mayor tiempo es en una mesa. Es donde partes el pan, es donde convives, es donde platicas, es donde discutes a veces. Pero es en el mayor tiempo en donde convives. Es definitivamente el comedor la mejor ilustración para simbolizar la comunión en un hogar. Y esa mesa, si se fijan, parece estar preparada para un banquete. Vemos que la indicación es que en la mesa esté el pan de la presencia perpetuamente, dice, delante de mí. Dice, pondrá sobre la mesa el pan de la presencia perpetuamente delante de mí. ¿Qué nos está indicando eso, hermanos? Y lo que vemos es una señal permanente de que Dios nos invita a disfrutar una comunión con Él. Si vamos a Levítico 24, 5 al 9, dice que ese pan eran también 12 tortas.
o a lo mejor 12 porciones, y se ponían en 2 filas de 6, 6 de un lado y 6 del otro, 12 porciones de ese pan. Y se reemplazaba cada semana, se reemplazaba ese pan. Una torta o un pedazo probablemente está indicando por cada tribu de Israel. Lo que esto indicaría que todo el pueblo está convidado a esa comunión con Dios. Ahora, ese pan está ahí, hermanos, no porque Dios tenga hambre, no porque Dios se lo comía. De hecho, se ponía cada semana y se cambiaba porque no se comía. Dios no lo comía. Pero realmente lo que vemos es esa invitación que Dios está haciendo simbólicamente a que tengamos comunión con Él. Es lo que Él desea. Todo el pueblo convidado a esa comunión. Recuerden, hermanos, que también el Señor les proveyó el pan en el desierto. Les proveyó el maná. El Señor decidió morar entre su pueblo para tener comunión con Él y sustentar a su pueblo. Y cuando vamos al Nuevo Testamento nuevamente, encontramos con que Jesús es el verdadero pan. Wow. Dice Juan que Jesús dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca más tendrá hambre. Hermanos, es a través de Jesús que podemos tener verdadera comunión en la presencia de Dios. Porque es a través de Cristo que nuestra comunión rota con Dios puede ser restaurada. Cuando el mismo Jesús instituyó la cena del Señor, que dijo: este pan es mi carne. Este pan sí es mi carne que por ustedes es partido. Wow, y partió el pan. ¿Qué estaba diciendo? Que Él se entregaría por nosotros, recibiría nuestro castigo, porque el pecado es lo que nos había apartado de la presencia del Señor. ¿Por qué Dios expulsó a Adán y a Eva? Por el pecado. Se acabó la comunión con Dios. Se rompió la comunión con Dios por el pecado, pero ahora en Cristo esa comunión es restaurada. Dios habita entre nosotros a través de una comunión verdadera con Él. ¿A través de quién? De Cristo. Solamente a través de Cristo. Él es el pan de vida. Yo quiero preguntarte en esta tarde: ¿estás tú alejado de Dios? ¿Tu comunión con Dios está rota por el pecado? ¿Estás lejos de casa? ¿Estás lejos de tu hogar verdadero con Dios? Yo quiero decirte que solo Cristo puede acercarte a Dios. Solamente a través de Jesús puedes tener verdadera comunión con Dios. Él es el pan de vida, porque Él pagó por tus pecados. Él recibió, dice Isaías, que fue partido, su cuerpo fue partido por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, fue molido, fue aplastado por nuestros pecados. Es solamente a través de Cristo que la comunión con Dios puede ser restaurada. Y eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado, hermanos. Dios entre nosotros a través de la luz. Y vemos la instrucción acerca de construir un candelabro. Dice versículo 31. Entonces harás un candelabro de oro puro. El candelabro, su base y su caña han de hacerse labrados a martillo. Sus copas, sus cálices y sus flores serán de una pieza con él. Y saldrán de sus lados 6 brazos, 3 brazos del candelabro de uno de sus lados y 3 brazos del candelabro del otro lado.
Habrá 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo con un cáliz y una flor. Y 3 copas en forma de flor de almendro en el otro brazo con un cáliz y una flor. Así en los 6 brazos que salen del candelabro. En la caña del candelabro habrá 4 copas en forma de flor de almendro, con sus cálices y sus flores. Habrá un cáliz debajo de los 2 primeros brazos que salen de él, y un cáliz debajo de los 2 siguientes brazos que salen de él, y un cáliz debajo de los 2 últimos brazos que salen de él, así con los 6 brazos que salen del candelabro. Sus cálices y sus brazos serán de una pieza con él. Todo ello será una sola pieza de oro puro labrado a martillo. Entonces harás sus 7 lámparas. Sus lámparas serán levantadas de modo que alumbren el espacio enfrente del candelabro. Sus despabiladeras y sus platillos serán de oro puro. El candelabro con todos estos utensilios serán hechos de 34 kilos de oro. Mira que los hagas según el diseño que te ha sido mostrado en el monte. Ahora bien, este tercer elemento, el candelabro, parece figurar también, si pusieron atención, parece figurar también un árbol, ¿cierto? Lo vas a hacer con sus flores y que parezca como un árbol de almendro, etcétera. Y probablemente eso puede representar el árbol de la vida que estaba en el medio del Edén, ¿recuerdan? Por su forma. Y ese candelabro debía proporcionar luz en ese lugar de la morada de Dios. ¿Recuerdan? Parece ser que todo el tabernáculo es como un eco del Edén, el hogar que perdimos, pero que en Cristo es restaurado. Así que ese candelabro debe proporcionar luz en ese lugar de la morada de Dios. Y lo que vemos en esta casa, este hogar, esta morada de Dios, es que muestra misericordia, comunión y luz. De hecho, son nuestros 3 encabezados, ¿verdad? Dios entre nosotros a través de su misericordia, de su comunión y de su luz. Qué interesante que Dios está mostrando, hermanos, que quiere morar en medio de su pueblo. Y eso solamente estaba apuntando, como hemos visto, hacia el cumplimiento pleno en Cristo Jesús. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, vamos a Juan capítulo 1 versículo 14, y ¿qué nos dice? El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Todo el tiempo, hermanos, vemos en la Escritura cómo Dios, a pesar de nuestro pecado y a pesar de habernos expulsado del Edén, el Señor está haciendo todo lo necesario y todo lo posible para construir nuevamente esa comunión rota por nuestra culpa. Llegamos al Nuevo Testamento y dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Hermanos, el cumplimiento ahí en que Dios habitaría entre nosotros, quería que lo conociéramos y que tuviéramos comunión con Él a través de Cristo Jesús. Dios estaba mostrando a través de la construcción del tabernáculo que Jesús es nuestro camino a casa, que Jesús es nuestra morada. Esa morada que perdimos en Adán, en Cristo es recuperada. Nadie puede mostrar el camino de regreso a casa sino aquel que vino del cielo. ¿Recuerdan cuando le dijeron los discípulos: Señor, pero muéstranos el camino, ¿a dónde vas? Él dijo: yo soy el camino. El que ha visto al Padre, a mí también, porque somos uno. Yo soy el camino. Hermanos, no hay manera de regresar a casa sino solamente a través de Cristo, porque Jesús es nuestro camino a casa. Jesús es nuestro hogar. Y el mismo Juan dice que Jesús afirmó ser la luz del mundo. ¿Recuerdan? Yo soy la luz del mundo.
El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amigo, es Jesús nuestro destino. Es Jesús nuestro hogar. Todas estas señales que Dios había dado al pueblo de Israel, esas señales del tabernáculo apuntaban definitivamente a Jesús. Jesús es el cumplimiento. Ahora, para poder cerrar, hermanos, con esta predicación, déjame hacer unas breves aplicaciones, aparte de las que hemos hecho ya. Tal vez tú estás lejos de Dios. Tal vez te sientes perdido. Tal vez te sientes sin hogar, sin dirección. Déjame decirte que solo en Cristo encontrarás el verdadero hogar. ¿Te sientes el peor de los pecadores? Tal vez sí lo eres. Pero quiero decirte que Dios te llama al arrepentimiento, y si lo haces y pones tu fe en Jesús, Él es tu propiciación, aquel que cubre tus culpas. Si te arrepientes, Él te recibe con los brazos abiertos, porque Él es aquel que se pone como tu propiciación, que cubrió tus pecados y tu culpa para que la ira justa de Dios no caiga sobre ti. Si no estás en Cristo, tú puedes venir a Él. Tú puedes venir a Él en arrepentimiento, fe, en la confianza que Él cubrirá tus pecados y que Él ha pagado por tus pecados para que tengas vida eterna. Pero necesitas venir a Él en arrepentimiento y fe. Él pagó por los pecados de aquellos que habrían de creer. Ahora te pregunto a ti, creyente. Si Dios ya mora en ti a través del Espíritu Santo y por medio de la obra de Cristo, quiero preguntarte esto: ¿estás viviendo consciente de eso? ¿Estás viviendo consciente de que Dios mora en ti a través de su Espíritu Santo y por medio de la obra de Cristo? ¿Vives consciente de eso cuando vas al trabajo? ¿Vives consciente de eso cuando estás con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus amigos? ¿Vives consciente de eso? No puedes ir a un lugar más recóndito de este mundo en donde Cristo no vaya contigo. ¿Estás consciente de eso? Así que quiero preguntarte también: ¿vives en verdadera santidad, sabiendo que Dios mora en ti? Ese tabernáculo en donde Dios quería morar, ahora vemos en el Nuevo Testamento que somos nosotros el templo de Dios. Realmente, analízate, hermano, ¿realmente eres un santuario para Dios? ¿Realmente eres un santuario para Dios? O tal vez no es así. Entonces, si no es así y no puedes dar evidencias de que sea así, te invito a que vengas a Cristo. Te invito a que vengas a Cristo, el pan de vida, la luz del mundo, la propiciación que necesitamos por nuestros pecados. Ven a Cristo y no tardes más. Ven a Cristo y ven ahora en arrepentimiento y fe. Vamos a ponernos en pie, hermanos, en esta tarde. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias en este tiempo. Te damos gracias por tu palabra. Cristo, te damos gracias por pagar por nuestra culpa. Gracias porque tú eres
el pan de vida, la luz del mundo, porque tú eres nuestra propiciación por nuestros pecados. Padre, gracias por la obra de Cristo en la cruz, porque tú habitas entre nosotros y en nosotros por tu misericordia, no porque lo merezcamos, sino por tu gracia y misericordia. Enviaste a tu Hijo amado Jesucristo a morir en nuestro lugar, a pagar por nuestra culpa. Padre, te rogamos en el nombre de Cristo Jesús que nos ayudes a vivir en santidad, conscientes, Señor, de que somos templo de tu Espíritu Santo. Gracias porque tú has tomado la iniciativa, Señor, siempre para morar entre tu pueblo. Gracias por escogernos a nosotros, Señor, para morar en nosotros, por salvarnos, perdonarnos, rescatarnos, Señor. Y te rogamos por aquellos que aún están lejos. Te rogamos por aquellos que están extraviados aún, que están lejos del hogar, que están lejos de tu presencia. Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo redarguya esos corazones que aún están lejos, que utilices esta iglesia local para compartir el evangelio que los va a acercar a ti, para que vengan a Cristo. Señor, sigue haciendo tu obra de redención en este mundo que te necesita. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.